Impuestos después de la caída de Maximiliano hasta el término de la Revolución Mexicana. El sistema tributario imperial fue en los años de 1865 a 1867. En este año se tiene por importante mencionar que una ley cualquiera que sea su naturaleza jurídica no es una norma aislada. Esta misma forma parte de un ordenamiento jurídico que conforman todo lo por lo que debe vincularse para adquirir sentido. Esto se aplica tanto para leyes, reglamentos, ordenanzas, órdenes administrativas, convenios entre particulares, sentencias, etc. Esa pluralidad de normas constituye un sistema jurídico formando una unidad cuando tienen el mismo fundamento de validez. En la materia tributaria, el Estatuto fue el ordenamiento constitucional más ambicioso en lo que se refiere a principios tributarios, ya que en referencia a otros, estos no se limitaban a un artículo en particular. Y esas acciones más importantes, la primera disposición establecía como un derecho de los mexicanos gobernados por su majestad imperial que todos los impuestos a las personas o a las propiedades serán generales y se decretará anualmente. Y, además, se le adicionó el párrafo que se decía que era obligación de los habitantes del imperio observar el estatuto, cumplir las leyes, obedecer a las autoridades, pagar los impuestos y cumplir con los demás deberes fijados por las leyes vigentes o que se diera en el sucesivo. Para el gobierno de Benito Juárez, se resolvió que para homogeneizar a México y poner a la altura de las grandes naciones del mundo contemporáneo, se necesitaba en el orden político la práctica de la Constitución Liberal de 1857 y la vigorización de la hacienda pública. El ministro Matías Romero señala que como consecuencia de la falta de información durante ese año fiscal que abarca la presente memoria, no fue elaborado el presupuesto de ingresos ni de egresos. Se calcula que las entradas por impuestos fueron de aproximadamente 18.5 millones de pesos, cifra que permitió solventar prácticamente todos los gastos del gobierno, los cuales ascendieron a 18.6 millones. Este equilibrio financiero, no observado por el país durante muchos años, fue el resultado de romper con vicios de la política hacendaria, pues los fondos de las aduanas marítimas dejaron de destinarse al pago de las convenciones extranjeras y para la deuda contraída en Londres se utilizaron en cambio para cubrir los compromisos ordinarios del Heraldo Federal. Este hecho también permitió evitar los negocios con los agiotistas. Con el fin de vencer de manera definitiva el déficit crónico de las finanzas, preocupación permanente de los ministros de Hacienda en el siglo XIX, proponen momentáneamente la continuación de la mayoría de los impuestos y rentas públicas. El servicio de la deuda pública fue el único rubro no cubierto por los ingresos fiscales. No obstante, hubo avances significativos al amortizar, o sea pagar, la deuda general mediante almonedas públicas. Sistema tributario en el periodo Lerdo de Tejada, 1872-1876. En 1872, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada fue partidario del gasto público, inclusive más allá de las posibilidades del ingreso ordinario, donde además se rompió con la cautela en la materia de ingresos. Se distribuyeron las funciones de la Secretaría de Hacienda en aduanas marítimas y fronterizas, deuda, contribuciones, papel sellado, jefatura de Hacienda y ramos menores, presupuesto, pagos civiles y militares, estadísticas y contabilidad directa y bienes nacionalizados y archivos. En visión de este presidente, consideró que la base de un sistema fiscal moderno deben ser los impuestos directos y por ello propone la creación del catastro del Distrito Federal para gravar las propiedades de acuerdo a su valor. En 1873 concedió mucha importancia al ramo de bienes nacionalizados. Se destacan lo excesivo de los gastos de guerra para sofocar la rebelión. En 1874 se establece un departamento exclusivo para la revisión de ajustes de las importancias. De la importación es la importancia del papel sellado como una de las fuentes más abundantes de los ingresos federales. Se incluyen datos de hacienda pública de los estados, haciendo que los años fiscales sean variados por entidad.
Los rubros más destacados son ingresos y egresos y el movimiento de los caudales públicos. En 1875, en este año, el ramo administrativo gana mayor importancia. Se realizan acciones importantes para una apertura controlada del comercio. En todas las aduanas del territorio se impulsó la función de contrarresguardo para eliminar el contrabando, donde a la vez se trata de reformar el arancel unificado, así todo sistema nacional tomado como base la normativa de Veracruz. Se destaca también la expedición del impuesto al timbre. Se pretende reducir el déficit a través de nuevos impuestos, medios sueldos y préstamos de industriales y comerciantes, junto con otras medidas para poder equilibrar los ingresos con los gastos aprobados, siendo el primordial el pago de la deuda externa con los financieros norteamericanos. El gobierno de Porfirio Díaz comenzó con grandes cambios en la rama fiscal en el Estado. En 1887 se aumentó el número de artículos permitidos y se redujeron los impuestos de la importación, viéndose reflejado en materias primas y bienes intermedios. En 1891 crece aún más la lista de productos libres, donde se destacan nuevamente las materias primas, bienes intermedios y capital. Gracias a estas medidas se fortaleció la tendencia de liberación de las importaciones, de tal modo que en la misma década y en la siguiente se consolidó una política arancelaria a favor de la industria. En 1900 se establecen cuotas proteccionistas para determinados productos derivados del hierro, y en el año siguiente se redujo las cuotas para las materias primas. En los años siguientes México continúa avanzando y adopta una reforma arancelaria, donde acepta bajar aún más los gravámenes de la materia prima y a los de los bienes capitales. Esto causa una elevación de las tasas de sectores industriales que se habían desarrollado en años posteriores a la ley arancelaria. La tendencia se dirigió a eximir los bienes de producción y consumo básico para cubrir efectos de la crisis económica que se estaba atravesando en México en ese momento. Pero estas acciones causaron que se aumentara la carga impositiva a los bienes santuarios y mercancías producidas en el país. La política fiscal implementada por Porfirio Díaz planeaba reducir la dependencia de los impuestos al comercio exterior. Durante este periodo, igual como una gran innovación, se eliminaron las alcabalas, las cuales eran un impuesto que se agregaron a las ventas o transacciones. Esta eliminación causa una gran intriga, ya que se tuvo que negociar con los gobiernos estatales, ya que este impuesto representaba una gran aportación a su economía. Ante la pérdida del mismo, las reacciones de los estados fueron diversos, al tratar de adaptarse, ya que este impuesto representa uno de los principales ingresos tributarios de la época. Uno de los efectos de la eliminación de las alcabalas fue que en Yucatán en esos años aumentaron los gravámenes sobre el comercio al por mayor, el predial y los impuestos por la traslación de dominio. Aunado a lo anterior, el segundo impuesto más importante en aquella época fue el de timbre, que podría decirse que es una especie de gravamen a los productos para su circulación, por ejemplo las estampillas, los sellos en cartas o en botellas. Este impuesto llegó a ser tan grande que aportó más de un tercio a la recaudación de los ingresos de México. Nos encontramos ahora en tiempos de gobierno de Francisco I. Madero. Para su gobierno, la justicia tributaria fue uno de sus principales objetivos. Durante su gobierno se estableció el impuesto del timbre, pero con la llegada y subida de Victoriano Huerta, este impuesto tuvo un subidón. Ahora, en momentos posteriores a la Revolución de México, uno creería o pensaría que la política fiscal sufriría grandes cambios. Sin embargo, no fue así. Aunque la política cambió, el gobierno decidió conservar el sistema tributario que se encontraba vigente en aquella época. Entre varios impuestos que habían se destacan los indirectos, establecidos para el comercio exterior. Pero esta época no dejaba de sorprender, generando así nuevos impuestos para el petróleo, ya que se avecinaba el gran auge que éste tendría en un futuro no muy lejano. Fue así como llegó la petrolización del sistema tributario de México. Momentos después de la época revisionista se destaca la creación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de Venustiano Carranza, siendo para estos tiempos los impuestos una de las más importantes, si no es que más
el más importante fuente de financiación. Se comienza con la práctica de gravar el ganado. Los impuestos del petróleo fueron la plataforma del carrancismo, y para el año de 1914, específicamente el 20 de junio, entra en vigor el impuesto especial del timbre sobre el petróleo crudo. El 21 de julio del mismo año se estableció también un derecho de barra sobre el petróleo crudo, iniciando así la reglamentación y tributación de hidrocarburos.